Exigente que cualquier cosa. Ay, no entramos, como entramos siempre. Vamos. Entrás vos primero. Tuc, 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 tuc. Tucu, 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 tucu. ¿Sabes que el tucu tucu me parece que no es nuestro? ¿Cómo? Me parece que la música no es nuestro. No importa, era una simulación. Buenas. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo. Capítulo 3. Apodado La Humedad. Porque y el cortador de césped. La humedad con el cortador hoy de césped. estamos en Buenos Aires con unos días complejos, así que sepan disculpar nuestros luquetes. 89 grados, 89% de humedad. No. Un desastre. Pero bueno, nada, acá estamos poniéndole el frente Sí. a este nuevo capítulo llamado La Exigencia, que es nuestro segundo nombre, además de... Es nuestro de mejor ser un amigo. tema. Y bueno, nada. ¿Qué? Si escuchan una persona cortando el pasto, también. Porque, bueno, la gente nada, la vida. sigue su vida. El estudio El así. estudio es casero. Así que bueno, y voy a intentar ser cebadora de mate y soy muy mala cebadora de mate, así que cualquier ¿No cosa... querés que yo me ocupe? Yo me ocupo. Sí. Bueno, dale. Sí, perfecto. Ya Bueno, pusiste la el la tema de bombilla hoy. al revés. ¿Puse la bombilla al revés? Yo no puse Bueno, la no bombilla, importa. amiga. Entonces la puse yo, no importa. Exigentes con el mate. El tema es este. Ojo. Y no decidimos el nombre, lo deberíamos haber decidido, pero bueno, es gente exigente. Vamos a hablar de la exigencia hoy, de cómo la vemos. ¿Cómo creemos, sí, que arranca, cómo nos sentimos al respecto, ¿no? Sí. Que la idea es un poco eso, como hablar de lo que se siente o lo que nosotras sentimos y si alguien empatiza con eso. Seguro, no nos dejen solas en esta. Creo que es un tema que al menos a nosotras nos ha llevado un montón de conversaciones y como un siempre, departamento en terapia. una inversión enorme, pero y nosotros antes de cada episodio nos sentamos a charlar un poquitito para empezar a delinear. Yo no sé si mi micrófono estará bien. Ahí va. Pero bueno. Y creo que nos atraviesa particularmente y que con los ejemplos también que podemos llegar a ver hoy, ojalá también del otro lado podamos recibir este feedback de cómo lo sienten ustedes. Pero vamos a empezar por el principio y como siempre nos gusta hacer es contexto. Contexto. Entonces, ¿Qué es la exigencia? ¿qué es la exigencia? ¿Qué es ser exigente? Y al menos para cada uno va a tener una visión diferente, ¿no? Como hablábamos en tu caso. Bueno, como te dije antes, creo que en mi caso la exigencia es como mi capacidad de llegar a los resultados que quiero. Es como, que tampoco es una capacidad, ¿no? A veces es una incapacidad. Como para mí ser exigente es asegurar que voy a lograr lo que quiero. Ok, está muy conectado Con el resultado. Con el resultado. Sí. Tu exigencia, tu autoexigencia viene muy Sí, atada ligada a eso. al resultado. Ah, si soy así, logro esto. Ok. Logro yo, logran los que trabajan conmigo, logran. Si no, no hay forma, en mi creencia, ¿no? Si no soy exigente, no llego a donde quiero llegar. ¡Pa! Ok. ¿La tuya? Yo creo que mi exigencia no viene para nada atada a resultados y de lo que me ha llevado a la terapia y demás, creo que viene muy ligada a la valorización. Creo que la exigencia o el ser autoexigente para mí es dar de más, está muy ligada a dar de más rápido y más, lo que no significa que sea mejor, lo tengo bastante claro, pero siempre es sobredimensionar las cosas, sobredar para ser validada, para ser vista, aceptada. Entonces me parece que lo mío está muy ligado a un tema de valía, esta autoexigencia, que en particular, como hablábamos antes, yo la veo muy reflejada en lo laboral. No me considero autoexigente en otras áreas de mi vida con este nivel de intensidad. Bien, sí, no, yo creo que coincido, creo que en el área en la que más me he sido exigente ha sido siempre en lo laboral. En
En lo físico también y en quizás, sí, en la parte deportiva o de exigencia en cuanto a eso, ¿no? Después como que la regulé. O en la alimentación, lo mismo. O sea que lo que nosotros entendemos por ejemplos propios es que puede darse de distinta manera la autoexigencia en cada una de las personas y podemos llegar a puntos también intermedios que hoy lo vamos a ver. Y si vamos a las raíces, y no por decir tipo la raíz etimológica. Es culpa de los padres. No me importa. Pero ¿de dónde crees que viene esta autoexigencia que vos te pones concatenada a los resultados? Bueno, hurgando mucho, creo, ¿no? Y ya haciendo mucha introspección personal desde hace mucho tiempo, yo creo que en mi caso, y creo que en el de todos, ¿no? No voy a generalizar, pero me parece que la emoción subyacente, la de abajo, profunda de todos es el miedo. Creo que es un miedo que todos tenemos a no lograr lo que queremos, a no ser queridos, a no ser aceptados, a no pertenecer, como que todo viene como ahí, yo creo que a la identidad que uno se arma a raíz de eso, ¿no? De decir, bueno, si yo no soy de esta manera en el trabajo, en el físico, con mi familia, con lo que fuera, probablemente tiembla mi identidad en ese área, ¿no? Entonces, tal cual, ¿quién soy si no soy de esta manera? Si no obtengo estos resultados. Entonces, es como está tan ligado a la identidad personal que, claro, bueno, nos cuesta tanto, primero que soltar la exigencia para bancarnos qué pasa si yo suelto, qué pasa con mi identidad. Creo que ahí es donde se arma como un poco el lío, ¿no? Yo creo que viene muy concatenado ahí, como que está sí, la exigencia está ligada a esa identidad que yo me armé y que me protege total de algo, ¿no? De alguien, de una sensación incómoda que no quiero. Porque ¿quién soy si no soy exigente con mi trabajo? ¡Upa! Hoy estás como afilada. ¿De dónde viene? Yo cuando me preguntás de dónde viene, caigo en un lugar medio redundante y digo, bueno, debe venir del pasado. Debe venir. Soy exigente porque tuve unos padres exigentes. Nada más lejano en mi vida. Con los aciertos y desaciertos que tienen todos los padres, yo me noté en una casa como que nunca me exigieron, como que nunca fui la mejor en nada y no había problema, no llegaba a terminar algunos dibujos y me los terminaba mi mamá. Entonces, no creo que la exigencia en mi caso haya venido de casa. Sí creo, y como hablábamos antes, de que hubo momentos en mi adolescencia donde me tambaleó mucho la autoestima, la valía. En el momento de separación de mis padres, a mí se me cayó el pelo, en su momento me quedé media pelada. Entonces, todas esas cosas que como adolescente no supe gestionar, y quizás para el afuera, con mis compañeras, hablando 20 años después de egresar, me decían, vos no eras así, vos no eras dubitativa de vos misma. Yo, para mí, es como que nunca me sentía cómoda. Yo entré a la autoexigencia como una forma de demostrar, yo sí puedo, yo sí, mirá quién soy, y es un lugar en el que creo que me lo fui construyendo yo por dolores, específicamente de mi adolescencia, si voy para atrás. Y de mi adolescencia, ahora que pasaron bastante años, es increíble que uno también sigue y me sigue pasando, lo sabés porque por el audio de ayer en el laburo, me sigue pasando. Así que creo que viene también a veces viene del pasado, a veces viene de experiencias que vivimos y a veces hasta de historias que nos contamos. ¿Coincidís? Sí, totalmente. Como creo que es eso, ¿no? Esa identidad de la que hablaba antes viene un poco de, bueno, en qué momento se armó uno esa identidad para protegerse de lo que fuera que vaya a protegerse, ¿no? Yo, en mi caso personal, creo que sí debe haber venido un poco por la infancia. Siempre fui buena hija, nunca hice problemas, soy la mayor, siempre muy buena alumna. Entonces uno empieza como a guardar información de que siendo de esa manera, si sos buena, si sos responsable, si cumplís y si obedeces y qué sé yo, sí. Bueno, uno empieza como a recibir ciertas
felicitaciones, como, bueno, mira qué bien que se porta, mira qué bien que le va en el colegio, y uno empieza a armarse una identidad a raíz de eso, y creo que en mi caso la exigencia viene atada a eso, ¿no? Si soy buena alumna, si soy buena en el colegio, bueno, lo mismo, si soy buena alumna, buena en el colegio. Si soy buena bueno, alumna puede estar de cualquier si soy cosa. buena en los deportes, si no traigo problemas, bueno, en mi caso es como que, bueno, eso armó como que a esta exigente que si no es buena en sea el área en la que sea, se autocastiga, porque no puede no ser buena en algo. El estándar y el que estándar pusiste. que yo me armé, creo yo que en algunos casos fue muy alto, porque me cuesta mucho frustrarme, me cuesta mucho no ser buena en algo, y es como una lucha constante que hace que yo me vuelva mega exigente conmigo y con el resto en todo. Wow, cómo a veces también lo que a uno le provoca esa autoexigencia cae como una cascada a los que nos rodean, ya sea porque a veces traspolamos las frustraciones en los otros, o a los equipos que manejaste, o en mi caso también, o a mi familia, que a veces, en mi caso es donde a veces más descargo Sí, todo. catarsis. Sí. Pero puntualmente en esto de dónde viene y cuáles son los momentos, yo creo que hay momentos detonadores y está bueno observarlos, a ver si... primero observarlos, me encanta a mí la reflexión, pero quedarse en la reflexión a veces es muy... Sí, no. Como que lo sirve, deja... pero por un tiempo. Después Claro, hay que salir a necesitas la cancha. como... Tal cual. Hacer algo con eso que te pasa. Sí, me acuerdo que un mentor en su momento me dijo, hay una gran frase de Sartre, y perdón si no era Sartre, pero puede pasar, Uno que ahí. sos lo que haces con las eso cosas que te pasa. Entonces, o sea, vos no sos tus circunstancias, son eso que estás eligiendo hacer con eso que te pasa. Y en mí viene siendo un trabajo bastante fuerte de conciencia, pero incluso vamos a llegar al final de este capítulo también hablando de cuáles son las herramientas que podemos tomar, ¿no? Porque se hace difícil. Y esto que hablábamos de los detonadores y demás, ¿no? ¿No crees también de que termina siendo un refugio o un lugar donde decís, che, esto siempre me alerta, en tu caso, este tema de identidad? Entonces yo por las dudas me voy a refugiar en esa exigencia. Mi psicóloga me dijo una vez, vos repetís aquello que en algún momento te funcionó, con el objetivo de que te funcione en todos lados, y no te va a funcionar. Esa autoexigencia que pones acá probablemente no te va a funcionar acá. Y sabelo, nada más que para recordarte que lo estás poniendo porque te funcionó. No porque si no, no lo hubieras seguido haciendo. Sí, es lo que hablábamos antes de cómo uno se empieza a proteger, su sistema nervioso se protege de lo incómodo, se protege de lo que le da como ansiedad. Y a veces el refugio es la exigencia, es bueno seguir de esa manera en todas las áreas, porque si, como decís vos, si me trajo un buen resultado ser exigente o tener estos resultados, probablemente lo repita en todas las áreas de la vida. Y hay veces que uno tiene que, especialmente cuando uno siente que es incongruente y que por ahí esa exigencia no viene de un deseo personal, sino como más bien autoimpuesto o impuesto por lo que uno percibe. A veces hay que exponerse a situaciones incómodas de esto. Bueno, porque soy muy exigente en mi trabajo. Bueno, ¿y qué pensás que pasaría si no fueses tan exigente? Si no cumplís con ese resultado, si no cumplís con ese estándar. ¿Quién sale perdiendo ahí? ¿O qué pasa? ¿O cuál es el peor escenario posible? Vos dijiste este ejemplo mientras estábamos charlando hoy. Llevarnos a ese lugar de ¿qué es lo peor que puede pasar? En mi caso, para ponerlo tangible, en el laburo, que es el lugar donde yo más lo sufro. Che, cuando estas cosas yo me llevo a dar de más y demás, y veo que para el resto no está haciendo lo mismo. ¿Por qué yo estoy dando de más, trabajo más horas, intento como que mostrar qué estoy haciendo? Y siempre fui una mujer que nunca necesité que me digan trabajar porque es natural y la responsabilidad viene como muy concatenada conmigo. Y estoy siempre rompiendo esas barreras, ¿no? Digo, ayer mismo... Esto me pasa todos los días de mi vida trabajando y me viene pasando muchísimo, salvo en mi etapa emprendedora que fue dulce, maravillosa y difícil en otras, pero en este sentido como que yo confiaba en mí. Sos tu propia jefe. Claro, y creo que va mucho más por ahí lo mío, pero siempre pienso que a mí me detona mucho diálogo
adentro mío que no es sano. No. Me lleva a lugares donde si yo no freno y digo, "Apa, nena, mirá, observa un toquecito, abrí la ventanita de lo que te estás diciendo o de lo que estás pensando y quitale un par de puntos". ¿No te pasa que a veces sobredimensionás las cosas? ¿O soy yo que tengo un problemita mental? No, yo creo que el diálogo interno es... Porque para mí la exigencia tiene mala prensa. Okay. Y la verdad es que la exigencia con un diálogo interno destructivo tiene mala prensa para mí. Que ahí es donde se nos arma un poco el problema, ¿no? Porque digo, la exigencia es amiga del logro, del cumplimiento de objetivos, de empujarse a hacer cosas que probablemente uno no tenga ganas de hacer o de exponerse a, porque creo que te puede acercar a lugares. Porque la verdad es que para lograr lo que queramos lograr en la vida, yo creo que hay una cuota de incomodidad y de sacrificio en todo, y eso es lo que a veces nosotros como humanos que no nos gusta lo incómodo postergamos, procrastinamos. Entonces creo que la exigencia bien llevada tiene como un buen rol. El tema es que ese diálogo interno del que vos hablás, destructivo, que generalmente es el que nos acompaña a todos, ese es el que hace que termine haciendo que la exigencia sea una pesadilla y una autopresión constante que te lleva a esto, a lugares donde no querés estar, a reacciones, a sobreexigirte en estadios porque decís, te crees lo que te estás diciendo. Es muy fuerte. Entonces, creo que el diálogo interno, eso que decías vos, ¿no? Bueno, pensar a dónde te está llevando y con qué fin, ¿no? Porque creemos que lo que hablábamos hoy, ¿quién le habla como se autohabla uno a una amiga, a un hijo, a un compañero? Nadie. Entonces es como empezar a registrar si eso que de la manera en que nos exigimos es sano o no. Y si no termina siendo contraproducente, porque yo creo que a veces que ese diálogo interno así tan destructivo termina siendo que vos misma estés en guerra entre tu parte que quiere y la parte que no quiere, y entonces hay una resistencia totalmente inconsciente de, listo, vos me vas a hablar de esta manera, minga, ¿entendés? Un poco lo que hicimos en los trailers, en los reels que van a salir de este episodio tiene que ver con eso, ¿no? Como hasta ridiculizar, pero la voz un poco es así, un poco que te invade, un poco hasta que te asusta, un poco que te tira de todo. Y es re clave esto que decís, es verdad que cuando uno es exigente probablemente está muy orientado a logros y también a que las cosas pasen. Yo me considero hacedora, no tan perfeccionista, pero sí hacedora. Yo siempre voy a hacer. Ahora, darme cuenta de que el hacer, y por eso voy a traer una palabra que dijiste, que a mí me parece no menor, y estamos en una cultura del sacrificio, y creo que la exigencia ligada al sacrificio no llega a buenos lugares porque uno pierde su identidad, se sobreadapta, lo que sea, y la vida tiene mucho más, pero digo, el sacrificio es uno de los diálogos internos que yo intento cada vez que me viene sacarlo. Che, no todo es a base de sacrificio. Lo que no quita que todo hagas algo nuevo, que todo sea placentero. ¿Es incómodo? Es incómodo. ¿Por qué? Porque hay algo de eso que yo hoy no lo sé. Es una herramienta que yo voy a capitalizar, que con el tiempo, en mi caso le tengo que hacer muchísima énfasis a la paciencia, que no vino acá en mi mundo, no llegó la paciencia. Entonces esto de sostener proyectos, procesos que yo no les veo todavía que funcione, no funciona ya, pero no por la métrica de que funcione, como que ya quiero cambiar. Te pongo un ejemplo. Me acabo de mudar, que de hecho debo estar media azul, porque estuve pintando mi cocina hasta la noche. Empezás, y que es divino empezar, es hermoso poner la primera pincelada. Sí. Cuando empezás a ver que... Cuando te quedó por la mitad, ¿no? Y el olor, a las 12 de la noche me tengo que ir a dormir porque mañana tengo que ir a trabajar, y lo veo en el medio. Y sé que tengo que esperar porque hay 89% de humedad el día que me mandé. Digo, ese intermedio, y miraba la cocina hoy, que ayer tuve otro ratito más, digo, sigue estando en un intermedio. Digo, soltá.
amigate que en algún momento va a llegar a destino. Y cuando llegue a destino te darás cuenta, elegiste bien el color, quedará bien, hay que tirar toda la cocina abajo y volverla a empezar desde nuevo. Bueno, lo veremos, no me preocupan todas estas cosas, pero sí me duele, me molesta el intermedio. Y esto de lo incómodo. Y creo que hay que amigarse un poquitito con sensaciones de incomodidad cuando uno hace cosas, que también lo hablamos en el episodio 1 de La Pasión. Sí, es que van de la mano, creo yo, ¿no? Porque creo que los resultados llevan tiempo, lo hablamos también en el de la pareja, ¿no? Digo, bueno, seamos exigentes, vamos a ser exigentes buscando pareja y bueno, amigarse con el proceso de que no se va a dar rápido y de que probablemente lleve tiempo y hay que atravesar esa incomodidad del proceso, justamente para no caer en el diálogo interno, sos una boluda, que vos no servís para estar en pareja, porque también ese es el diálogo que te aleja. Sí. Y el ego, ¿no? Porque ahí es donde entra a jugar el ego, que es el que nos juega siempre una mala pasada, que es el que alimenta también a ese diálogo interno. Porque es el que construye que se construyó esa identidad para protegerse de lo que uno cree que va a decir el resto sobre uno mismo, ¿no? ¿Quién soy yo si no soy exigente en el trabajo? ¿Y no pensás también que esta autoexigencia, se me viene ahora a la cabeza, ¿no? Que vos decís, ¿qué va a decir el otro de uno? O yo, dando de más para que, no sé, vaya, bueno, esto, porque vean que yo por más de que estoy en la otra parte del mundo de lo que está el resto, yo tengo la capacidad de laburar así, digo, al resto le chupa 3 huevos la vida de uno. Esto se traslada a las redes sociales. Félix quiere salir, pero estamos en un momento de grabación, Félix. Así no que podemos abrir la puerta. No podemos abrir la puerta. Entonces creo que también darnos cuenta de que el otro no le importa tampoco tanto lo que estamos haciendo. Entonces es como una tarea para con nosotros mismos, esto de regular la autoexigencia. Sí, regular ese personaje que armamos, ¿no? En pos de que nos quieran, que nos acepten. Y creo que el laburo de la evolución personal y de conocerse y de ir como camino a ser más genuino uno, tiene que amigarse con que, bueno, si yo no soy aceptar, creo yo que es la parte más difícil, lo que uno realmente quiere y sobre eso empezar a incomodarse en mostrarse. No sé, si vos decís, bueno, che, la verdad que yo no quiero que mi trabajo sea el 100% de mi vida. Entonces probablemente me tenga que amigar con que no voy a estar disponible de las 24 horas para mi jefe. No, porque no es mi prioridad. Pero también ahí hay una pérdida de quién es Caro si no es la persona mega responsable. Sí. Porque eso alimenta el quién soy. Entonces es como, bueno, hay que asumir, y a mí me costó un montón esto de que te decía antes, ¿no? De ser la perfecta en absolutamente todo. Bueno, no puedo dar el 100 en todas las áreas de la vida. Y en algunas tengo que aceptar que probablemente no sea el 100 y soy un 80 o un 70 y eso cuesta un montón porque a Leo no le gusta, o al mío por lo menos, no sé, como que no le gusta no ser excelente. Claro. A mí no me pasa con la búsqueda de la excelencia quizás, pero sí tengo personajes. Y tengo uno que es redetectado, que la verdad que encima me da esta bronca decirlo, porque ¿qué es la pobre de mí? La víctima, pero y nada más alejado a lo que probablemente se vea de afuera de mí. No, posta que no. Posta que no, boludo, lo sé. Y esto me doy cuenta porque me empiezo a analizar las cosas que me digo y digo, basta de esta. Este es mi diario donde tengo todas mis intimidades. Digo, basta de esta pobre de mí. De hecho, este rasgo particular a mí en otros, a mí me da bastante rechazo. El perfil de víctima. ¿Por qué? Porque tiene que ver con primero cómo me crié con una familia muy hacedora de probar las cosas que uno tiene que hacer y ir para adelante. Entonces, para mí la víctima en algún punto se pone en un lugar para que otro venga a resolverlo. Y yo me hallo en ese personaje que, como decíamos, yo lo he visto. Yo ya sé cómo camina la Caro pobre de mí, ¿entendés? Entra a la puerta con los hombros caídos. Ay, pobre de mí, qué sé yo. Y después digo, salí de acá. Mira. Pero es parte de también, la tengo que integrar, porque evidentemente hay algo adentro de mí que me está queriendo decir algo. Entonces, para mí detectar también qué personajes vienen como mejor amigos de
de la exigencia está bueno para ir dilucidando de la manera que podamos, posible, vamos a dar algunas ideas, cómo desarmarla un poquitito a la exigencia. Sí, es heavy. No, mi personaje es un poco más egocéntrico. Como que la mía es, no sos así como queremos ser, sos una frustrada, sos un fracaso. Fuertísimo. Sí. Qué fuertísimo Pero decir, sos un fracaso, te lo estás diciendo a vos misma. Sos un fracaso. Si no haces esto perfecto, excelente, no podés no ser buena jugando al pádel, no podés ser buena, no podés no poder cuidarte con la comida, ser flaquita, musculosa. Otra vez los estándares, ¿no? Que sí, el tema es que obviamente que el estándar, tal cual, y mi estándar evidentemente es como muy alto, pero bueno, lo vengo laburando un montón, como esto, aceptar la parte más incómoda que a mi ego no le gusta, es que no puedo ser perfecta en todo. Y hay que elegir en dónde uno quiere ser perfecto. Quiere ser perfecto en su forma de ser, quiere ser perfecto en su laburo, quiere ser perfecto buena amiga, buena madre, buena hija, no se puede todo. Y creo que ahí es donde uno tiene que amigarse con esto. Bueno, acá no puedo dar el 100 y me la banco. Sí. Me incomodo. Yo creo que la perfección no existe. ¿Qué querés que te diga? O sea, siempre hay algo que va a salir culo para el norte en algún punto, ¿no? Claramente como no es alcanzable. Vas al gimnasio, entrenás, y yo a veces le digo al entrenador que compartimos, bueno, pero las piernas las marco re rápido, y mis brazos, o sea, yo hace un año que le estoy dando los brazos. Y eso creo que es la base de la exigencia, nunca es suficiente. Nada. Entonces, creo que con el correr del tiempo, y me dijeron que se alivian a los 50, como que pegás un volantazo de vida, como decís, te empieza a chupar todo un huevo. huevo. Te empieza a chupar todo un huevo, las cosas que te importaban. Yo, otra vez, con el cuerpo no tengo tanto rollo, pero cuando me doy cuenta que tengo un rollo, es el rollo. ¿Entendés? Sí, pasó a protagonismo de la vida. Protagonismo, elección de lo que me pongo, no me pongo. Yo creo que me he visto hace 10 años con ropa muy holgada, por esa razón también, porque como que nunca estuve como 100% como bien cómoda en mi cuerpo. Y lo digo ahora cuando me cansé de decir, no tengo rollo con mi cuerpo. Pero me estoy dando cuenta ahora de grande reflexionando con algunas cosas. Entonces, creo que esto de la autoexigencia está bueno regularla y está bueno gestionarla para tener, y metámonos ahí directo, ¿no? En cómo mejorar. ¿Cómo salir de esos lugares? Porque ¿cómo te hacen sentir cuando no llegas a esa versión de Maru que tenés ahí arriba? No, a mí me acuerdo que me ha servido mucho, y por ahí me lo dijeron más como hablando del resto y no hablando de uno, pero eso lo traspolo a mí misma, sí. De entender que las personas somos promedio, no somos ni un 10 en todo, ni un 9, sino que somos un promedio de todas las áreas de la vida, y en este caso era como más a nivel laboral, pero digo, vos no le puedes pedir un 10 a esta persona, porque claro, no existe el 10. Entonces, ¿da por encima del promedio? Conformémonos con eso, porque si no, nunca vamos a estar conformes con el cuerpo, con la vida, con el trabajo, con la familia. Siempre va a haber algo que te espeja que vos no estás donde querés estar. Mi hermano siempre dice, el jardín del vecino siempre es más verde. Sí, es que sí, parece una frase hecha, pero es la realidad. Y siempre uno está comparando con lo que no llegó, en donde todavía vos estás por debajo de ese promedio o por debajo de lo que vos crees que es el número que... Y que sabés también las cuestiones que pelea tu vecino. Tiene el pasto verde, pero quizás tiene el quilombo con los hijos, o tiene humedad en el techo, o está a punto de separarse, ahora la casa es hermosa, tienen excelente, situación económica, etcétera. Entonces, creo que esto continuamente de la comparación y las redes sociales en las que vivimos hoy, donde es un catálogo constante de qué está haciendo el otro que vos no estás haciendo, no colabora en absoluto. Pero eso para mí por lo menos funciona mucho, como bueno, pará. Creo que la palabra de elegir, primero elegir dónde sí querés dar más, genuinamente, y no porque el otro te está mostrando que vos no estás en ese puntaje que crees que tenés que estar. Y ahí empezar a decir, bueno, sí, que la exigencia me ayude si yo quiero llegar acá.
Ahora, si no es mi foco, y bueno, nada, asumo que esa parte es la parte mía del puntaje que por ahí me baja el promedio y lo acepto con gracia porque hoy mi prioridad no es esa. Sí, empezar a esto, a meter en la vida misma el tema del promedio que dijiste. Sí, las prioridades, los promedios. Total. Para mí, a la exigencia tiene como compañera indiscutida el control. Y para mí el control es una de las cosas que a mí más dolor me ha traído cuando me hice consciente. Que uno no puede controlar muchas cosas de las que pasan. Y uno solo tiene control sobre cómo uno reacciona sobre esas cosas. Entonces, esa capacidad de poder agarrar y quitarle el poder al control es clave para mí en el manejo de la exigencia, porque los niveles extremos de control no llevan a ningún lado, en ningún tipo de, menos con la sociedad a las que vamos ahora, que para mí van a ser más colectivas y idealmente más colaborativas, pero incluso la tecnología extremadamente controladas. Entonces, digo, hay que empezar a practicar esto de soltar el control, soltar esto de también mirar qué está haciendo el otro y juzgar qué está haciendo el otro con una vara como si la nuestra fuera, no, como que, sí. Claro, entonces creo que estar atentos al control es una buena alerta también, como una buena forma de revisión de esa autoexigencia. Sí, yo creo que lo hablamos un poco también, ¿no? Que a veces el control es una herramienta o surge, creo yo, como una herramienta en las áreas en las que uno no se siente del todo seguro, ¿no? Sí. Y que a veces que el control te da como un borde o una estructura. Te sentís seguro. Claro, son como, si yo controlo esto, acá, claro. Bueno, confío en que no me voy a salir de acá. Claro. Y hay veces que es eso, ¿no? Como que es muy mental decir, che, yo no confío en mi capacidad de decir hasta acá, hoy sí, hoy no. Yo hablo del ejemplo siempre de la comida porque es como un tema que me interpela por ahí, pero como eso de, bueno, ¿cuántas horas puedo trabajar? Y no desbandarse, porque el control para mí es eso, como que te lleva como a lugares de eso, de falta de confianza en tu propio criterio para decir sí, no. O sea, y lo que vos querés controlar a veces te termina controlando a vos. Hay como un doble juego ahí. Sí, re. Y el hecho de creo que me lo pasé un poco por alto, de ver cuáles son aquellos momentos en los que te estás dando cuenta que está pasando esto, que está pasando el control, que está pasando la autoexigencia, y volver al cuerpo. Y volver al cuerpo, no solo volver al cuerpo quizás que como charlábamos, que me dijiste, a mí me resulta difícil quizás darme cuenta que le está pasando a mi cuerpo y más fácil darme cuenta que le está pasando a la mente quizás o a la emoción. Bueno, me parece que las tres aristas son importantes, pero cuidado con el pensamiento porque sabemos que es el que está llevando muchas de estas cosas, porque es como el disparador, es el caballo que está guiando al resto, y darnos cuenta de que muchas veces hay emociones muy reiteradas y que son muy clarificadoras sobre dónde están los dolores. Ejemplo, estoy dando de más, me estoy dando cuenta que me estoy frustrando y en vez de irme a entrenar, que sé que es un espacio en el que mal que mal voy a liberar un poquitito todo el cortisol que tengo, voy a generar endorfinas, voy a generar dopamina después cuando vuelvo a casa, qué sé yo. No, voy a seguir trabajando porque tengo que solucionarlo ya y ahora, y quizás que esa hora de ir al gimnasio a vos te da más perspectiva, puedes equilibrar tu vida personal con la profesional. Otra vez, yo hablo de mis dolores re particulares, ¿no? Pero en esto de ¿qué pasa si suelto también un poquito? ¿Se cae el mundo? Porque la cantidad de veces que me pasó que, no pasa nada si yo no sobrehago. Alguien lo hizo, no sé. El tema es ese, ¿no? Que tanto el control como la exigencia son como un chocolatito a esa sensación incómoda que uno tiene. Entonces, a veces es hasta más cómodo autoexigirse que decir, bueno, a ver, suelto y veo qué pasa. Suelto, ahora hierve el termo. Bueno. Eso, a veces exponerse e incomodarse a soltar esa parte, porque creo yo que hay un disfrute. Voy a estornudar. Dale, después. Hay veces que la exigencia, el sobrehacer, es como que nos da un poco de placer y seguridad. Entonces,
creo que el laburo que uno tiene que venir haciendo cuando empezás a registrar en dónde te vas, Sí. de tu propio eje y de tu propio placer, disfrute real y genuino, porque uno sabe cuándo hace, porque quiere, y otra cosa es porque cree que tiene que hacer. Entonces, empezar a exponerse, que no es incómodo. Para vos es incómodo cortar y decir, que arda Troya. No te es sencillo. No, me muero. Bueno, entonces es como, salir a incomodarse y empezar a entrenar, creo yo, que es al cuerpo, al inconsciente, al subconsciente, a lo que sea que haya que entrenar, de explicarle, mira, no pasa nada. Y no te va a pasar una vez, porque creo yo que es la acumulación de esa exposición. Como repetición del hábito. La que te empieza a dar cuenta, mira, no pasa nada. Entonces el cuerpo empieza a dejar de estar en alerta ante esas situaciones. Sí, sí. Pero para mí es una práctica. Y hablamos de trabajo y hablamos de, cuando, uno hace favores a la familia. No es mi caso, pero conozco gente que sobreayuda. Y es también una forma de siempre estar, de ser la buena, de ser la buena hija. ¿Y qué pasa si vos no estás? El día que no estés. Y el día que vos no estés, ¿qué pasa? Y siempre hay una excusa, ¿no? Porque sí. Dice, no, es que si yo no lo hago, no lo hago nadie. Bueno, fijémonos si es realmente así. Porque yo hablo de mi propia experiencia. Cuando solté cosas y dije que explote todo, si ahí tiene que explotar, no explotó nada. No explotó nada, porque está en la cabeza. Nada. Y de repente, aparece alguien que sí, no lo hizo como vos querías. No importa. ¿Se hizo? Sí, se hizo. Era 100% un miedo como inconsciente. O ni siquiera una peli que se cuenta uno de... Es increíble, increíble. Me encanta que lo hayas traído. Y también me encanta que lo hayas sacado del contexto con esto de estar para otros, porque creo que ahí la sobreexigencia es esto de... ¿Quién soy? Soy la buena amiga. Van a decir que soy mala hija, ¿van a ver? No. No, soy humana y hoy estoy eligiendo otra cosa. Que dijo, dale, sí, yo hago. Y si no pasa, y ponerle que no hubiera pasado que alguien lo haga, nada. No sos responsable de todo, siempre. Total. Como que también cuando, es como, no me acuerdo dónde escuché esta frase, pero era terreno perdido, terreno cedido, terreno perdido. Terreno cedido, terreno perdido. Claro. ¿Por qué debería ser así? Igual. Porque sí. ¿Cómo es? Para explícamela. Corte. No, está bueno. No, hablábamos un poco de la maternidad. Okay. Con amigas y demás, ¿no? Por ejemplo, digo, si vos acaparás absolutamente todas las áreas, no estás dejando el lugar para que esa persona haga. ¿Entendés? Porque vos tomaste esa parte del terreno. Entonces, obvio, si siempre hay un otro que lo hace, el otro se relaja. Entonces, terreno cedido, terreno perdido. O sea, vos cedés esa parte... Soltala. Ok. Porque el perdido tiene esta connotación quizás que más de diferente. Que te lo perdés. Y que en algún punto, cuando soltás, las piezas se reacomodan también. Y quizás no se reacomodan al sentido en el que vos las querías acomodadas y vuelve el amiguito del control que lo tenés acá pegado y te dice, no, pero esto debería ser así. No, debería ser así para vos. Para vos ahora. Bueno, vos querés cambiar esta manera de hacer, vas a estar dispuesto a que las cosas probablemente, como decías vos, no salgan de la misma manera, sean diferentes, la que está continuamente chequeando a sus padres, siendo padre de sus propios padres, suelte un poco esa exigencia, la que está haciéndolo con el trabajo, la que está haciéndolo con la pareja también, con todo. Con todo, con las amistades, soy la amiga perfecta, estoy en todos lados, me readapto para estar en todos los planes. No, me hago la pregunta si tengo ganas de seguir exigiéndome o tener elecciones mucho más conscientes desde el lado de, otra vez, siempre hablando desde la exigencia que nos lleva a lugares donde no tenemos ganas de estar. La que nos lleva a buenos lugares, maravilloso. Sí, que era un poco también lo que hablamos, ¿no? De la exigencia bien llevada es amiga de la disciplina, ¿no? Porque creo que la disciplina viene ahí como con yo creo, ¿no? Que la disciplina y la exigencia bien llevada es un poco eso, ¿no? Ser exigente es ser disciplinado. Es decir, bueno, yo sé cuándo tengo que ser de cierta manera, cuándo no, y entrenar ese músculo para que no termine siendo como un juicio y un juzgador eterno, que es lo que hablábamos, ¿no? Del personaje. Yo me acuerdo que en una clase de coaching a mí me hicieron hacer un ejercicio de cómo se veía esa exigente en mí. Y tipo, ¿qué personaje? Porque a veces te sirve, está hablando de herramientas, digo, después la podemos volver, como ponerle una cara a esa exigente y decir, cuando vos te escuches y te registres en ese rol,
ponele la cara de ese personaje. En mi caso era Troncha Toro, no sé si las que vieron la película Matilda, pero... Le vamos a poner acá un... Sí, mi exigente se veía de esa manera. Wow. O sea, tipo látigo, hacé. Entonces es cuando me registro en esa, digo, ay, Troncha, cállate. Troncha, cállate. Hoy no te necesito. Está buenísimo. Para mí la visualización así interna y creativa, así como la pobre de mí, con los hombritos caídos, es importante. Vamos para algunas preguntas para dejar a la comunidad Sí. siempre Para que trabajen sus exigentes internos. desde el lado que se pueda, pero nos gusta que siempre también los episodios tengan algo de... Me sale pragmatismo, pero no es pragmatismo, como pies descalzos, como... Mente, descalzo. Pero no, digo, como pies en la tierra, descalzos, como Sí, esto sí, de no, de que pasar a las hay que bases. pasar a la actividad, Sí. a la acción. Si no, es como que termina siendo... Que igual sirve, creo que el primer paso es reconocerlo y después hacer algo con eso. Así es. Y si Pasar no, al llevarlo a plano de la terapia, gente, experimentación. vayan a terapia, está bueno. Siempre están buenos esos espacios de conversación. Bueno, la primera pregunta que creemos que está bueno que se hagan, que fue una de las que nos hicimos nosotras, era ¿para qué me exijo, no? O sea, viene por un resultado que querés, como le pasaba a Maru, viene por una carencia, que probablemente también es lo que me pasaba a mí, viene por ego. ¿Por qué razón? O sea, ¿para qué me estoy exigiendo? ¿Qué es lo que quiero lograr con eso? Bien. Y como contraposición es, ¿qué crees que puede pasar si no sos exigente? ¿Cuál es el escenario que te cuenta tu cabeza? No me van a querer, voy a hacer una fracasada, seas lo que sea. ¿Qué te estás contando de qué es lo peor que puede pasar? Creo que pueden salir creencias muy fuertes que uno tenga después de tu pregunta. Sí. La tercera, bien fiel a mi estilo, ¿qué te dice el cuerpo? O sea, ¿qué te dice la emoción? ¿Dónde se te aloja? A mí me pasaba siempre acá, pero digo, ¿dónde está esa emoción? Verbalizala. ¿Cuál es esa emoción? Siento ira, siento esta sensación de control, siento ansiedad. Bueno, verbalicen si sirve, escriban si sirve, qué va marcando el cuerpo. A veces, incluso, ojalá no sea ese caso, el cuerpo se enferma a veces. Sí, re. Cuando nos Hay exigimos. síntomas físicos, hay síntomas verbales, no sé, esto que decías vos, Sí. ¿no? A mí me pasa también cuando me doy cuenta que yo siento esa exigencia en mí y empiezo a trasladársela a los otros, como en el tono en el que hablo. Ahí es clave. Como me doy cuenta que La rapidez, está a veces hablando de la exigente, todo para allá, y como ya el mismo uno se da cuenta de que entra en un acelere que, no, bajemos un poquito. Ay. A mí me sirve, yo me doy cuenta que ahí me arranca ahí como el... Con el tono. Sí, como el hacer todo más rápido. Si yo soy una piba tranquila, ya me doy cuenta cuando empiezo a hablar en un tono más fuerte, no estoy ahí como en eje. Me encanta. Aparte la voz es algo que es muy tangible de Sí, de darse reconocer. cuenta, ¿no? Sí. Y el último es acá la practicidad y es cómo podemos llevar esto al día a día, ¿no? ¿Qué herramienta, qué forma de visualizar a la exigencia, a reconocer el momento, que esa es la primera parte, como reconocer, cachar ahí el momento en el que Cachar ahí está que, hablando ¡apa! la exigente. Una herramienta, Ponerle cómo el personaje. ponerle un personaje, registrar ese diálogo y pensar, che, yo esto se lo estaría diciendo a una amiga, por ejemplo, o no. Como pequeños ahí Sí. tips de cómo, sí, y empezar, creo yo, a entrenarse en hacer lo que nos da miedo hacer, porque ese exigente nos dice, no. Como, bueno, hay que laburar menos, labura menos. Labura menos, Hay que tal cual. comerse 10 facturas y mostrarse que no pasa nada, comerse 10 facturas. Como hay que exponerse a esa incomodidad que te dice el exigente que no podés hacer. Sí, re clave. Para mí la visualización de ese escenario, de cómo se sentiría, es hermosa. Solamente que nos es difícil a veces hacer escenarios que no, Igual, y que ahí no vivimos, estoy ¿no? pensando en que hicimos como el escenario de reconocer a la exigente y también está bueno como visualizar cómo podría ser si lo haría distinto. Claro. ¿Cómo sería si yo me hablo de otra manera? ¿Cómo sería si me empujo a lograr lo que quiero lograr de una forma más amorosa? Total. ¿Cómo me puedo hablar
empujar a hacer lo que no tengo ganas de hacer y por ahí quisiera hacer, como traerse como a eso. Que probablemente sea una versión de nosotros mismos también, es una palabra ya evolucionada, pero nosotros vamos evolucionando con el correr del tiempo y cuando te das cuenta de que tenés un problemita de exigencia, hay que salir de los lugares donde te están llevando a cosas que no son sustentables para tu vida. Con la sustentabilidad más que nada, para sentirte en calma, para poder tener distintas prioridades en lo laboral, en lo personal, en la vida social y de amistad, para poder agarrar y como que todo eso empiece a tener un poco más de fluidez. Está bueno pensar que puede existir una versión nueva de nosotros en las que podamos llegar, ¿no? Con un poquito de hábitos, trabajo y conciencia. Sí, y creo que también no lo dijimos, pero hablando de esto de que nunca nada es suficiente, o sí, no sé si lo dijimos, pero como que para nosotros nunca va a ser todo suficiente. Y eso es algo con lo que nos taladramos todo el tiempo. Nunca nada es suficiente. Si no es el trabajo, la pareja, el amor, la alimentación, el ejercicio. Como que la verdad es que vivimos en una cultura donde nunca nada es suficiente. Y si nosotros no nos entrenamos en que eso es mentira, claro, vamos a vivir una vida infeliz toda la vida. Sí. Hay que aceptar, y creo yo que es entrenarnos a, bueno, hoy puedo dar mi 90 en esto otro, tiraré la toalla te y la debo. acepto y no me maltrato por eso. Claro. No se puede estar en la misa de la procesión. Vamos, este episodio tiene Los refranes. La mayor parte de frases hechas y cerramos con la que no dije, pero me di cuenta y la voy a decir porque soy así como progreso, no perfección. Sí. Como pequeños progresos todo el tiempo de lo que vamos haciendo, que nos indica que vamos caminando. Y bueno, y sacarnos un poco la armadura de lo duro de la exigencia. Bueno, y si llegaste hasta acá, nos escuchaste, te fumaste este capítulo completo, dale like. ¿Cómo es más? Suscríbete en YouTube, escribí un comentario, en Spotify. Reenviáselo a los exigentes de la vida o a quien creas que le pueda llegar a servir. Pero todo nos suma porque estamos en una instancia en la que necesitamos del apoyo, así que si no, seremos unas fracasadas. Pido, por favor. Gente que está hablando. Te abro la puerta, te retiro. Bueno, gracias una vez más. Nos vemos la próxima. Chachis. Qué quilombo que hice, boludo. Te recayó el termo. Sí, no sé por qué. Bueno.